Buenas tardes, estimado tutor. Mi nombre es Adrián Salcedo Huelva, soy estudiante de Contaduría Pública y pertenezco a la zona Caribe UDR Plato Magdalena. Me permito dar continuidad a la fase 2, referente histórico y ejercicios preliminares del curso de guitarra. Esta actividad constaba de 2 rutas, la cual era la ruta A y la ruta B. La ruta A era sobre teoría y la ruta B era sobre prácticas. En mi caso yo elegí la ruta A, la cual nos solicitaba elaborar una línea de tiempo con la evolución de la guitarra y posterior a eso elaborar un video sustentando esta línea de tiempo. En ese orden de ideas procedo a dar la explicación de mi línea de tiempo. Bueno, aquí podemos observar el título, Historia de la guitarra, está mi nombre y el número de grupo al cual pertenezco, y el referente bibliográfico donde obtuve la información de la historia o de la evolución de la guitarra. Bueno, tenemos que desde la antigüedad este instrumento ya se estaba haciendo conocer de alguna manera porque existieron representaciones similares a la guitarra, por lo cual se cree que fue el origen, es decir, entre los años 3000 y 2000 a.C. Luego tenemos que en la Edad Media fueron desarrollados varios modelos que recibían la denominación de guitarra. Entre estas encontramos la guitarra morisca y la guitarra latina en los reinos hispánicos. Luego tenemos un episodio o un acontecimiento importante en la evolución de la guitarra y son los juglares y trovadores en el siglo X. Estos fueron los pioneros en la música instrumental y por lo tanto sirvieron para que así tuviera como el surgimiento la guitarra en España. Estos juglares y trovadores, pues ellos recorrían caminos y pueblos entreteniendo a la población con juegos, malabarismo y recitando al son de diversos instrumentos. Cabe recordar que estos instrumentos estaban elaborados a base de arco y de dedo, o sea, no a base, eran utilizados de esta manera. Tenemos también el laúd árabe en el siglo XV. Un pueblo árabe, los moros, trajo consigo a España un instrumento llamado en árabe el oud, del cual deriva la palabra laúd. Literalmente, el laúd significa en realidad la madera. También fue un instrumento de cuerda pulsada, consta de un cuerpo de madera hecho de astillas pegadas. Este instrumento es redondeado en la parte trasera, por lo cual se cree que ya aquí estaba como el surgimiento de la guitarra. Tenía muy parecido a la guitarra, pero sus cuerdas aún no eran como muy definidas. Tenemos la evolución de la vihuela en el siglo XVI. Los españoles adoptaron en el principio del laúd, como anteriormente mencioné, y crearon la vihuela. El fondo redondo fue aplanado y por lo tanto ya tenía un aspecto similar al de la guitarra actual. Sin embargo, el diseño de las cuerdas permaneció igual. La mayoría de las guitarras tenían 12 trastes hechos de tripa de animal y de 5 a 7 cuerdas, también hechos de tripa de animal. Tenemos el nacimiento de la guitarra española, que sin duda fue un éxito a mitad del siglo XVI porque sirvió de acompañante para las nuevas danzas en la moda entre la aristocracia. Tenemos la guitarra barroca. En el siglo XVII se llegó a un consenso entre los diseñadores de guitarra, entre los que se destaca Antonio Giacomo, acerca del número de cuerdas de la guitarra.
que pasó a ser de 6 cuerdas simples, donde antes se utilizaban cuerdas dobles o pares. Se instalaron barras de resonancia que transmitían las vibraciones de las notas a todo el cuerpo. Además, la guitarra adoptó la afinación de la mandora y la mandora a su vez el encordado de la guitarra. Los acordes y las melodías adquirieron así enorme, una enorme importancia en el siglo XVII. O sea, ya aquí la guitarra tenía gran éxito en el siglo XVII, porque de alguna manera fue como un gran acontecimiento o fue donde más tuvo grandes cambios. Tenemos el nacimiento de la guitarra clásica en el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII la guitarra dispuso de unas condiciones técnicas más propicias para la ejecución instrumental y de unas facultades artísticas mucho mayores que finalmente captaron la atención de los círculos musicales académicos. O sea, ya aquí la guitarra tenía una evolución importante. Ya se hacía, este instrumento ya se hacía reconocer entre los círculos musicales de esta época, en el siglo XVIII. Tenemos la guitarra clásica romántica en el siglo XIX. Esta guitarra alcanzó un apogeo artístico como instrumento de conciertos musicales más selectos de toda Europa, así como la confluencia del periodo musical clásico y el incipiente romanticismo en Europa. Ya aquí también podemos observar que la guitarra tenía aún más, eh, ya era acogida más en toda Europa y servía como acompañamiento en los conciertos musicales de esa época, en el siglo XIX. En la actualidad, pues tenemos o es importante destacar que surgieron muchos acontecimientos, hubieron muchos guitarristas que aportaron a la evolución del instrumento a lo largo de años. Sin duda la tecnología forma parte fundamental de la evolución de la guitarra, ya que ha permitido crear modelos innovadores que van desde modelos clásicos hasta guitarras eléctricas con un sistema muy avanzado. Eh, bueno, no siendo más, este curso es muy interesante, son cosas nuevas que como estudiante de contaduría pública nos permite como afianzar nuevos conocimientos, y me gustó mucho como conocer la historia de este instrumento porque la verdad no tenía conocimiento de dónde había nacido, de los aspectos importantes o la evolución por la que tuvo que pasar para llegar a la actualidad. Entonces sería todo, muchísimas gracias y